Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por participar. Disculpen la demora, pero siempre unos 10 minutos esperamos que pueda ingresar todo el mundo a la plataforma. Bueno, hoy estamos con la continuación del seminario de capacitación en madera que comenzamos el miércoles pasado, que sirvió para que Diego García Pesano nos desmitificara muchas cuestiones del uso de la madera en la construcción y sirvió para presentación del curso que va a comenzar hoy, que está organizado entre el CAPA Distrito 9 y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Vamos a tener en esta oportunidad 3 disertantes que los voy a presentar. Va a estar nuevamente el arquitecto Diego García Pesano, que es arquitecto asesor en construcción de madera de la Dirección Nacional de Desarrollo Forestal e Industrial. Va a estar también disertando el ingeniero forestal Gabriel Keil, que es docente e investigador de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, de la cual en este momento también es vicedecano, de la Universidad Nacional de La Plata. Y el ingeniero forestal Ciro Mastrandrea, que es presidente de CEDEFI, y se desarrolla como coordinador en el área forestal del INTA de la ciudad de Concordia, en Entre Ríos. Si tuve algún error, pido disculpas, pero eso era lo que tenía apuntado. Así que bueno, le paso la palabra al arquitecto Diego García Pesano para que dé comienzo al curso. Somos todos oídos, Diego. Bueno, muy bien. Gracias por las presentaciones y aprovecho para sumar, bueno, tanto como yo, Gabriel, como Ciro, además hace muchos años que si nos tuviésemos que definir, uno puede decir, bueno, somos remadores empedernidos del tema de la construcción con madera, ¿no? Cada uno en su área. Bueno, ellos son ingenieros forestales, pero se han metido también mucho en el tema construcción. Así que bueno, veo algunas caras conocidas, ahí, marplatenses por ahí abajo, un Leonardo Bocardo, veo las caritas, un saludo ahí. Este, y bueno, un poco la dinámica de las próximas 4 clases va a ser la siguiente. Hoy la idea es ver lo que tiene más que ver con las propiedades del material, que Gabriel en ese sentido es más su área de expertise y sabe bastante más que nosotros. Nosotros lo iremos asistiendo, pero la idea es que él nos vaya contando un poco de qué se trata el material para conocerlo primero, más allá de las cosas que vimos en el seminario anterior. Y las próximas 2 clases, la idea es un poco ver eh, los temas principales del sistema de entramado, para dejar la última clase que esperamos contar también con otros 2 colegas arquitectos y poder hacer básicamente mostrar obras y que podamos charlar entre todos de temas técnicos y proyectuales también. Así que por allá también lo veo Ciro, a mi derecha, o a la izquierda de la pantalla, no sé cómo es acá. Así que Gabriel, cuando quieras arrancamos y como te comentaba antes, si querés, bueno, a medida que vas dando la charla, si hay preguntas, te las vamos haciendo y, y así un poco charlamos entre todos. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación a participar en este seminario. La verdad que es un orgullo poder ser parte de este grupo y poder transmitir un poco del buen uso de la madera. Y en realidad, cuando Diego me dijo de hacer esta presentación, por ahí busqué algunas cuestiones, siempre uno va reciclando cosas. Y bueno, tiene que tratar de buscar algún punto intermedio entre gente que conoce algo del tema y gente que por ahí recién entra al tema. Y bueno, voy a tratar de hacer algo lo más didáctico posible. Obviamente que estoy dispuesto a, a las intervenciones que quieren hacer o no tengo problemas si me interrumpen para consultar Ah, alguna cosa o aportar algo, sobre todo aportar algo. Eh, Cuando hablamos de la madera en la construcción, lo primero que tenemos que preguntarnos es, bueno, si la madera es un material que sirve para la construcción, y esa respuesta obviamente que Diego ya en en el encuentro anterior lo ha manifestado claramente con ejemplos sobrados. El otro tema es
preguntarse si toda la madera sirve para la construcción. Y ahí ya el tema es un poco más acotado, porque claramente que la madera es un material que tiene características especiales, distintas a los otros materiales de uso normal en la construcción, el metal, el hierro, el cemento, el ladrillo. Y como todo material tiene sus potencialidades y sus debilidades, y la idea es conocerlas para darle el buen uso al material, porque en realidad es muy fácil desprestigiar un material, como la madera por ahí nos ha pasado y está pasando en algunas cuestiones, y es muy difícil después remarla para poder instalarlo como un material confiable en la construcción. Entonces, la idea de esta charla un poco es por ahí poner en contexto el tema de la madera como material de construcción, que es el tema de la charla que está prevista para hoy. Entonces, para organizar un poco la charla, estos serían unos 9 puntos. No se asusten, van a ser rápidos, pero un poco para contextualizar y para ordenar un poco la charla. Un poco una generalidad sobre la madera, el uso de la madera en la construcción. Vamos a ver qué requerimientos debiera tener la madera para uso estructural y para uno de los usos no estructurales en la construcción, que sería el revestimiento exterior. Vamos a ver un poco lo que tiene que ver con la humedad del secado, algunas de cuestiones que tienen que ver con la estandarización de medidas, con la clasificación por calidad, y unas cuestiones relacionadas con la degradación de la madera y su protección, y finalmente un resumen de todo lo que se vio anteriormente. En principio, generalidades de la madera. Para hacerla muy sencilla, hay 2 grupos de madera. Esto es interesante diferenciarlo porque, si bien la madera es un material heterogéneo de por sí, en realidad cuando empezamos a meternos dentro de los grupos de la madera, vamos a ver que hay un grupo que está menos desarrollado, menos evolucionado, por lo tanto, con un tipo el elemento de la madera, que es la célula, prácticamente cubre el 90 y pico por ciento de la madera, y entonces, para cumplir todas las funciones en el árbol, que es conducción, sostén y almacenamiento, y entonces ahí vamos a ver que tenemos un material dentro de la heterogeneidad de la madera más homogéneo que el otro grupo, que se llama de las latifoliadas. En términos generales es un ser más evolucionado, por lo tanto tiene elementos celulares diferenciados para cada tipo de función, sostén, circulación y almacenamiento. Por lo tanto es un material más heterogéneo. Entonces lo primero que tenemos que saber es que una latifoliada es un material más heterogéneo que una madera de conífera. Y eso después lo vamos a ver cómo se manifiesta en la tecnología de la madera. Y como ejemplos, obviamente coníferas, estamos hablando de pinos y araucarias, fundamentalmente el pino Paraná, que es la Araucaria angustifolia, que se utiliza por ahí en la construcción, no mucho, pero se utiliza. Y en la latifoliada estamos hablando del grupo de los eucaliptos, fundamentalmente grandes y que más se usa en la construcción, los álamos y los sauces como ejemplo. Y entonces, cuando hablamos de madera de coníferas, dijimos que el leño es más homogéneo, por lo tanto, ya en la primera tecnología que le incorporamos, que es el secado, es decir, nosotros cortamos la madera verde y la tenemos siempre que secar, de alguna manera. Entonces, en este secado, el secado es más sencillo, al ser un material más homogéneo, por lo tanto, lo puedo hacer a mayor temperatura, por ahí puedo secarlo hasta 100, 120 grados centígrados, y eso me demanda menos tiempo. En el extremo podemos secar un pino en 72 horas, algunas 3, 4 días. Y si vamos a la otra tecnología, que es de impregnación, como es más homogéneo también, es más fácil de impregnar, y cuando yo intento ingresarle por algún método de presión el producto protector en la madera, también se distribuye mejor. Y ejemplo, ya entrando más en la cuestión de especies, en color blanco le pongo las maderas que están aprobadas por el SIGSOC 601 para uso en la construcción, que son el grupo de pinos resinosos del NEA, que abarca a pino eliote y taeda, el pino ponderosa de la provincia de Neuquén, el pino Paraná, la Araucaria angustifolia de la provincia de Misiones, y en estudio está para
los próximos años, son estudios que llevan tiempo, por ahí dentro de un par de años, tengamos los estudios completos para incorporar al CIRSOC el pino oregón de la provincia de Chubut. En el otro grupo, donde están las latifoliadas, vamos a ver que tenemos al ser más heterogéneo, tenemos un secado más complicado. Por lo tanto, tenemos que secar, cuando vamos a secar la madera en horno, tenemos que utilizar temperaturas que no superen los 60, 70 grados como mucho. Eso demanda más tiempo, es decir, estamos hablando entre 20 días y 30 días de horno secadero. Y cuando vamos a impregnar la madera, también generalmente, sobre todo el Grandis, que está duraminizado, es casi impermeable ingresar en el duramen, y que es el anillo interior, el cilindro interior. Y cuando vamos a impregnar el anillo exterior, que es de albura, por ahí también es más difícil y la distribución no es tan pareja. Entonces, cuando veamos las normas, vamos a ver que para el mismo riesgo, si estamos impregnando una latifoliada, nos va a pedir que le pongamos más producto que una conífera. Y dentro de las especies que están en el CIRSOC para construcción, para uso estructural, vamos a encontrar el Eucalyptus grandis de la Mesopotamia y un par de clones del álamo deltoides, fundamentalmente desarrollados en la provincia de Buenos Aires, implantados en la provincia de Buenos Aires, y están en estudio también, por ahí en un par de años podemos incorporar a la madera de sauces del delta de la provincia de Buenos Aires. Eso en cuanto a las especies. En cuanto al uso de la madera en la construcción, acá tenemos que tener en cuenta lo siguiente: dos grandes usos. Uno es el uso estructural, que está en la foto a la derecha, y otro es de uso no estructural. O sea, la primera gran división es si nosotros a la madera la ponemos a hacer fuerza, y entonces ahí vamos a tener que ver cuán resistente es a la fuerza que nosotros pretendemos que haga la pieza de madera. Está el ejemplo abajo, es decir, si yo pongo un determinado peso, la pieza de madera tiene un nudo chico, lo resiste. Ahora, si ese nudo es tiene determinado tamaño en una zona de fuerte solicitación, vamos a ver que esa madera no va a resistir. Por lo tanto, ahí ya tenemos una primera diferencia. Por el otro lado, tenemos el uso de la madera que no es estructural, es decir, básicamente en la construcción se usa para revestimiento, obviamente que se usan también para como zócalos, como molduras, varios usos, pero en revestimientos lo voy a comparar con la madera estructural. El revestimiento exterior por ahí es el que mayor riesgo o está más expuesto a los agentes de destrucción de la madera, que sería un revestimiento exterior como la foto de la izquierda. Entonces voy a ir comparando los requerimientos de la madera en estos dos grandes usos. Uno, uso estructural, el esqueleto de una vivienda de madera, y otro uso no estructural, que sería en este caso el revestimiento exterior. Un poco para describir los productos, el revestimiento exterior es una madera seca, generalmente en cámara, porque está secado a un contenido de humedad que por ahí al aire libre a veces se llega, a veces no. Es madera clasificada, pero clasificada libre de defectos porque es una cuestión estética, o sea, no debiera poder tener algún nudo chico y firme, no debe tener grietas, rajaduras, deformaciones, una serie de cuestiones, porque estamos hablando de un elemento de terminación de la casa. Generalmente hay varias formas de revestir con madera, pero lo más común es que sea una madera machimbrada en ambos cantos, o sea, una hembra y un macho que encastra, madera cepillada recta en la contracara y madera con una moldurada moldurada en la cara vista, es decir, con una forma que tiene una cuestión estética, pero también tiene que ver con una protección por diseño, que también vamos a hablar algo más adelante. Digamos, la idea es que el agua que vaya golpeando contra la construcción quede el menor tiempo posible y pueda desplazarse rápidamente hacia afuera de la construcción. Y después vienen empaquetados en largos uniformes y generalmente se vende por metro cuadrado.
y el precio está de acuerdo a la especie y obviamente al espesor que tenga ese recubrimiento, que puede ser de media, de 3/4, de 1 pulgada lo más. En el otro grupo tenemos la madera estructural, que es madera seca también. Puede ser seca en horno por una cuestión de costos y si los tiempos dan, alcanza con un secado al aire libre, obviamente que en mayor tiempo. Acá en la clasificación no necesitamos una cuestión estética, necesitamos una cuestión resistente, por lo tanto tenemos que recurrir a las normas IRAM o a las normas que están en el CIRSOC. Algunas de las especies que les nombré tienen su norma IRAM, otras especies todavía no tienen su norma IRAM, pero en la metodología de clasificación está dentro del CIRSOC, en los anexos. Esa madera, si bien no tiene que estar prolijamente terminada ni cepillada, pero sí tiene que estar calibrada para ajustar medidas, esto es muy importante, con un espesor y un ancho estandarizado para soportar los esfuerzos a que están expuestos. ¿Por qué? Porque en realidad todos los cálculos que están hechos para resistir la madera, para resistir los esfuerzos, están hechos en base a cálculos estructurales que consideran determinada cantidad de madera. Entonces, yo no puedo poner menos madera a resistir algo que está calculado con un determinado volumen de madera. Y esto generalmente está dado por las medidas de la cabeza, que es lo que está pintado verde en ese esquema, que serían el espesor y el ancho. Es decir, el espesor es la menor medida de la escuadrilla y el ancho el mayor medida de la escuadrilla. Requerimiento entonces para la madera de uso estructural y no estructural. Estos 4 temas son a los que hay que atender sí o sí. Primero, el contenido de humedad. Después, las dimensiones de la pieza. Después, la calidad según la clasificación. Y después, si tiene una durabilidad natural o si con algún método artificial yo puedo ampliar esa durabilidad natural, lo que se denominaría durabilidad adquirida. Por el primer tema, contenido de humedad. ¿A qué contenido de humedad tengo que secar la madera? Bueno, en primer lugar, va a depender del uso. En eso tenemos que tener en cuenta eso. Y acá, en negro le pongo otros usos de la madera, pero fundamentalmente en rojo, que son los usos a que estamos analizando la madera. Entonces, la madera para uso estructural va a tener que tener un contenido de humedad inferior al 19%, y para revestimiento exterior tiene que estar en equilibrio con el ambiente, que una madera está en equilibrio higroscópico con el ambiente dependiendo de la humedad relativa y la temperatura del aire que rodea esa construcción. Si vamos a encolar madera, tenemos que tener menor contenido de humedad porque después hay oxidrilos libres en la madera que compiten con del agua con el adhesivo, por lo tanto tiene que estar la madera más seca. Si voy a impregnar postes, otro contenido de humedad. Pero lo importante acá es los contenidos de humedad de la madera para uso en la construcción y fundamentalmente de uso estructural, menos del 19%. Puedo secarlo al horno, puedo secar al aire, tiene ventajas o desventajas. Acá hay un cuadro comparativo, pero básicamente las ventajas del horno de secado son los tiempos, los menores tiempos de secado y que yo puedo llevar el contenido de humedad a un contenido más bajo que en el secado al aire libre. Obviamente que necesito una inversión inicial y un costo de secar esa madera que es más importante que secar al aire libre. Si yo seco al aire libre, voy a poder alcanzar determinados contenidos de humedad. En esta zona, yo estoy en la ciudad de La Plata, no menos del 18%. En las zonas más secas de Cuyo podría llegar a 8 o 10%. Pero obviamente que en un tiempo superior, y eso tiene que ver también con el costo del capital inmovilizado. Obviamente que en un país con la inflación actual, esto entra a tener una gran relevancia. En otras épocas o en otros países donde tenemos una inflación estabilizada de un dígito, esto no entra a jugar tan significativamente en los costos.
La calidad final del material es exactamente lo mismo, hay que identificar esto, que la madera del horno es distinta a la del secada al aire. Eso, si está bien secado por cualquiera de los métodos, no hay ninguna diferencia en calidad de madera. Y nada, es simplemente mostrar acá que secar la madera tampoco es tirar la madera al aire libre y esperar que se seque, sino que hay todo un método de encastillado o de apilado de la madera para que circule bien el aire. Fundamentalmente, acá, esto lo paso rápido, los factores que van a terminar el secado para saber ustedes si tienen una madera húmeda y la van a secar al aire, tiene que ver fundamentalmente con la densidad de la especie que estoy secando. A mayor densidad me va a tardar más en secar. La presencia de albura y duramen, pero eso no está, realmente no se diferencia. El patrón de cerrado lo mismo, esto no tiene mucha diferenciación en el mercado. Sí, la humedad de la madera, es obvio que si la madera tiene mayor contenido de humedad, va a tardar más en secarse. Esto es muy importante, el espesor de la pieza de madera, o sea, de las dimensiones que tiene una pieza de madera, que es espesor ancho y largo, el espesor me rige el tiempo de secado, por lo tanto, puedo hacer pilas del mismo espesor, y si hago pilas de distinto espesor, después vamos a ver que conviene poner la madera más gruesa en la parte que se seca más fácil en la pila, condiciones climáticas y condiciones de apilado. Y en condiciones de apilado, lo que más común van a encontrar ustedes es esta forma de apilado porque ocupa menor espacio y aparte porque tiene menos defectos las tablas secas. Entonces, es un encastillado de este tipo como para ilustrar un poco lo que se ven como líneas amarillas serían las tablas, lo que se ven como casi cuadrados, unos rectángulos casi cuadrados serían los separadores. Se ponen las tablas unas pegadas con las otras y se deja entre capa y capa una distancia que permita pasar el aire y permita ir removiendo la capa de aire húmedo y poniendo aire fresco para que se siga el proceso de secado. Tiene que estar separado del suelo por lo menos 50 centímetros porque el aire húmedo va hacia abajo, entonces necesita barrerse y limpiarse, si no las tablas de abajo no se secarían nunca. Depende, la producción del aserradero puede tener algún techo arriba por el tema de la lluvia o del rocío, y sí lo importante es el contrapeso, esto que dice contrapeso de cemento, porque las tablas de abajo están controladas para su deformación con el peso de las de arriba, pero las de arriba necesitan tener un peso para no deformarse a medida que se van secando. Y esos negros simplemente son los unchos, que por ahí algunos lo utilizan también para reemplazar el contrapeso, pero en realidad esos unchos lo que hacen es uniformizar la carga con la base para que el cargador frontal lo lleve del aserradero al lugar de secado, pero cuando empieza a secarse la madera, esos unchos empiezan a aflojarse porque la madera se empieza a contraer. Por lo tanto, no cumple la función que cumple un contrapeso. En una maderera pueden ustedes ver esta forma de apilar la madera que se llama talanquera o en cruz o caballete, pero en realidad esto es un secado rápido, pero para especies que no tienen grandes problemas de secado. Es decir, me sirve para secar básicamente pino, eliot y taeda. O sea, no puedo secar un eucalipto así, no puedo secar un pino ponderosa así, del sur de Neuquén, no puedo secar un álamo o un sauce. Esto lo van a ver en las madereras, ocupa mucho lugar, es bastante baja la producción de madera seca, sí es más rápido, es más de carpintería que de otra cosa. Y esto es unas pilas de madera bien estivadas, esto es en el norte de Neuquén, en el centro de Neuquén, en Abrancha, de pino ponderosa, apilado con separadores y con contrapesos para mantener la forma. Cuando vamos a secar y si vamos a construir con estos troncos cabañeros, como decimos que el espesor es el que regula el tiempo de secado, si este tronco cabañero yo lo voy a secar en un horno, va a requerir mucho tiempo, por lo tanto un costo importante. Entonces generalmente lo que conviene hacer en este caso es secarlo al aire libre. En este caso ya están machimbrados. Y después cuando se apila un aserradero, ustedes van a ver una serie de formas de apilado o distancia entre pilas que permite la circulación del aire.
ven ahí la foto del sunchado, entonces hacen pilas cada 1 metro de altura y se van colocando una arriba a la otra. Y sí, lo importante es tener un aparato que mida el contenido de humedad y que me permita verificar diariamente, o sea, semanalmente o cada 15 días, cómo va bajando el contenido de humedad de la madera. Para esto hay 2 tipos de higrómetros básicamente, un higrómetro de clavo y uno de contacto. El de contacto es más rápido porque se apoya en la madera y rápidamente tengo el contenido de humedad. Lo que pasa es que acá hay 4 higrómetros que dependen del espesor de la madera que yo estoy midiendo el contenido de humedad. O sea, desde chapas de madera de 1, 2 a 5 milímetros hasta madera de 1 y 2 pulgadas. El otro aparato, el de la derecha, que es un higrómetro de clavo, hay que clavar la madera, si es muy dura, por ahí hay que hacer algún agujero con un taladro para poner los clavos. Pero bueno, la ventaja que tiene es que con un solo aparato yo puedo medir todo espesor de madera con la única condición de que llegue a 1/3 del espesor. Pero bueno, simplemente para mostrarles que existen aparatos que miden el contenido de humedad de la madera, que son fundamentales en la construcción. Saber qué contenido de humedad de la madera. Este cuadro, simplemente estas tablas son para ver cómo va evolucionando el contenido de humedad a partir de los días en los distintos lugares de la pila, simplemente para que vean que es una J invertida. Rápidamente al principio va bajando el agua y después el último agua que queda en la madera le va costando más salir y bueno, y tiene esa forma. Y depende de cómo esté, en qué lugar de la pila esté estivada la tabla, se va a secar más rápido o más lento. Es decir, una tabla de abajo y del centro de la pila se va a secar más lenta que una tabla que esté colocada arriba y en la parte exterior de la pila. Y si no, se puede secar en hornos. El horno es una estructura metálica aislante y que tiene una serie de sistemas para elevar la temperatura, para humidificar si el ambiente está muy seco, sistemas de circulación del aire y sistemas de control para las condiciones del aire que rodean la madera y del contenido de humedad de la madera. En un aserradero van a encontrar esta foto o una imagen de este tipo, donde claramente están viendo acá un horno secadero en la primera parte, porque esto se distingue porque tienen un par de chimeneas, que este par de chimeneas dentro del secadero van acompañando a un ventilador, que es el que va haciendo la remoción del aire, y una casilla más chica al costado donde están todos los controles. Y después depende qué contenido de agua estoy sacando, si por encima o por debajo del punto de saturación de la fibra, que son el 30% de contenido de humedad, van apareciendo determinados defectos que tengo que ir controlando para no perder demasiada madera. Y finalmente la madera se seca en toda su espesor. En este caso, fíjense que partimos de una madera con una humedad en la superficie, en el centro, muy pareja pero alta. A medida que va secando la madera, se empieza a secar la superficie, pero en el centro todavía hay humedad. Y esto, la madera realmente está seca, sobre todo una madera con buen espesor, cuando logro estos contenidos de humedad por debajo del 19% en toda la pieza de madera. Hay formas de determinarlo. Finalmente se seca la madera, se sacan los separadores, se coloca un film porque la madera es higroscópica y vuelve a absorber la humedad, y finalmente se suncha para la comercialización. Y bueno, el tema de secado depende de la madera, los tipos, los procesos, de los recursos humanos y de otras variables que van a depender si tengo un mayor o peor resultado. Ahora, si pasamos al tema medidas estandarizadas, acá el ¿Puedo tema... meter un Sí. comentario? Digo, un poco como usuario y proyectista a veces de casa de madera, yo creo que los arquitectos cada vez más, si bien como decís vos, para algunos usos uno puede usar maderas secadas al aire libre, pero lo que es para mí estructura y revestimiento, cada vez más tenemos que pedir, siempre que podamos, madera seca en cámara.
porque tiene unas prestaciones superiores, ¿no? Para lo que es la construcción. Su estabilidad final a lo largo de su vida va a ser mayor, no es que no se va a mover, porque como recién decía Gabriel, es higroscópica y todo el tiempo de su vida va a intercambiar humedad con el medio en el que esté puesta, pero la madera secada en horno tiene la cualidad de a lo largo de su vida ser más estable, ¿no? Digo, en otros países hasta hacen pallets con madera seca en cámara, con lo cual eh, tenemos que empezar, creo yo, nosotros los que construimos, los que proyectamos, a de alguna manera también exigir y armar el paladar del proveedor, ¿no? Me parece que la madera seca en cámara es superior para lo que es construcción. Bien, sí, el tema de la madera seca al aire hay que planificar, o sea, si yo tengo acotados los tiempos, obviamente que voy a tener que recurrir al horno, digamos. Ahora, bueno, si hay en cuestiones de costos, también es bueno decirlo, digamos, que la madera seca al aire cumple las prestaciones porque yo puedo lograr ese contenido de humedad menor del 19% al aire libre. Eso, si yo, como en un piso de madera, por ejemplo, necesito un 10-12% de contenido de humedad, eso, por ejemplo, en esta zona yo no lo puedo lograr y sí o sí tengo que recurrir al horno. Eso es también lo que dice Diego es importante porque por ahí siempre nos siguen preguntando en las madereras o que por ahí va a construir, porque hay algún prurito con el uso de la madera seca en horno, que por ahí es distinta o se daña la madera. No, si está bien seca el horno, no se daña la madera. Y hay otros también que por ahí dicen es madera esterilizada en horno. No, el horno lo que hace es secarla, no le da ninguna otra protección adicional. Eso también es muy común que por ahí algún vendedor quiera darle más entidad al secado de lo que es. El secado lo único que hace es bajarle el contenido de humedad de la madera. Obviamente que al bajarle el contenido de humedad de la madera, estabiliza las dimensiones de la pieza. Pero ahí, Gabriel, o sea, que generalmente hay una confusión en lo que es el tratamiento CATEM, que es el tratamiento de esterilización por insectos, y el secado. Dejar claro que no es lo mismo, como bien vos decís, lo que es secado de madera del tratamiento CATEM que necesitan los pallets o para exportar madera de esterilización por insectos. Son dos procesos que son hornos, pero son totalmente diferentes. Exactamente, exactamente. Bien, yendo a las medidas, y como la queremos complicar un poco, en el sistema, las medidas que se utilizan en la madera, o los aserraderos, las madereras, es el sistema inglés, no es el sistema métrico decimal que estamos acostumbrados nosotros. Es decir, se utiliza pulgada para las medidas de el espesor y el ancho, es decir, las medidas de la escuadrilla de la pieza de madera. Se utiliza el pie para la medida del largo de las piezas de madera y se utiliza el pie maderero para la medida de volumen. Pongo pie maderero porque por ahí también lo van a encontrar como pie cuadrado y puede dar a confusión porque no es una unidad de superficie, sino que es una unidad de volumen. Entonces, para empezar a hablar el mismo idioma, una pulgada equivale a 25,4 milímetros, un pie a 305 milímetros. La pulgada dijimos que se utiliza para la escuadrilla, el espesor y el ancho, el pie se utiliza para los largos, y en los pies madereros, en la equivalencia que es un metro cúbico, equivale a 424 pies madereros. Esto es importante saberlo porque cuando nosotros vamos a hacer un costeo, el aserradero nos va a vender la madera, nos va a decir el precio de la madera del pie cuadrado. Entonces nosotros tenemos que saber cuántos pies cuadrados vamos a consumir o vamos a necesitar comprar y empezar a costear. Rápidamente, ahora creo que en la última, el listado de INTA Concordia está
están los costos del pie cuadrado de Grandis, por ejemplo. Creo que una madera en bruto y cepillado debe estar alrededor de 75 pesos del pie, y una madera para la construcción seca y calibrada debe estar alrededor de unos 120, 130 pesos del pie. Cuando decimos ese valor de alrededor de 100, 120 pesos del pie, nos están vendiendo esto, es decir, un volumen de madera que tiene 30 centímetros de alto, 30 de ancho y 1 pulgada o 25 milímetros de espesor. Eso que multiplicado por 424 me da 1 metro cúbico. Para que tengan una idea, más o menos una vivienda de unos 60 metros cuadrados aproximadamente estará consumiendo unos 4.000 pies cuadrados, es decir, en términos redondos, unos 10 metros cúbicos de madera. Y la otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es que eso en la escuadría, cuando hablamos de ancho y espesor, cuando ustedes le venden una madera de 2x4, ese 2 y ese 4 no lo tenemos que multiplicar por estos 25,4 milímetros que decía, porque esas medidas son las que tenía la madera cuando terminó de aserrarse y está en húmedo. En el proceso, la madera se seca, la madera tiene irregularidades en el corte y se contrae, y aparte hay que calibrarla, por lo tanto se va perdiendo madera. Entonces, las dimensiones finales de las 2x4 que nos venden no son de las 2x4 donde hicimos la conversión anteriormente. Como esto había llevado bastante confusión en el mercado, entonces, primero entramos en esto. Esto es lo que el aserradero les va a dar, digamos, es decir, le va a dar, una pieza que tiene acá escuadría, debiera cortarse acá. Una escuadría de 2x4 por 13 pies y 99 unidades. Es decir, le va a decir que tiene una pieza de 2x4 de escuadría, estos 13 pies son alrededor de 3,90 metros de largo. Hay 99 piezas de estas y esto equivale a 858 pies cuadrados. Es decir, esto es interesante porque va una lista de este tipo, yo tengo que saber qué me está diciendo con 2, qué me está diciendo con 4, qué me está diciendo con 13, y cómo llegó a estos pies, porque en realidad después va a decir, bueno, estos 4.346 pies cuadrados es lo que me va a cobrar. O sea, yo vale 100 pesos el metro cuadrado, tengo que multiplicar por 100 esto para saber la madera que me está vendiendo. En este caso es eucalipto obra cepillado, calibrado, y esto es rústico cuando es húmedo y sin pasar por la cepilladora. Pero bueno, por eso es importante que sepamos las medidas de la madera. Para calcular los pies madereros de una pieza cerrada, hay una formulita muy sencilla que es el espesor en pulgadas por el ancho en pulgadas por el largo en pie dividido 2. Es decir, un 2x4, que es lo que más se usa en la construcción, y si tiene 3,60 metros de largo, sería una pieza que, si yo pongo todas estas medidas que están en rojo en la fórmula, me daría 8 pies. Es decir, 4 por 2 porque los 12 se van. Es como para que tengan una idea cómo funciona las cuestiones de medidas en el caso de, sobre todo la madera estructural. Y les decía, como había gran confusión en el mercado sobre el que me vendía 2 pulgadas, si eran 40 milímetros, 45, 35, 30, entonces en el 2017 el INTI sacó esta tabla voluntaria de medidas, donde, para madera cerrada estructural, donde claramente para las especies que en ese momento estaban, no estaba todavía el pino ponderosa, pero bueno, yo lo agregué acá porque obviamente que funciona para todo. Cuando me dice que tiene 2 pulgadas de ancho, me tiene que decir, por lo menos me tienen que vender 40 milímetros, perdón, de espesor, me tiene que vender 40 milímetros de espesor con una tolerancia de -3 o +1. Es decir, esto es, o me tiene que vender una pieza que esté entre 39 y 43 milímetros de espesor, y en el ancho, si me dicen de 4 pulgadas, debe tener 90 más 3 menos 1, es decir, entre 89 y 93. Esto, ¿por qué es esto? Y bueno, porque que tenga esta medida, volvemos a lo siguiente, yo clasifiqué la madera y tiene una resistencia estructural ya probada.
si yo pongo menos madera, va a tener menos resistencia. Y después, con medidas más grandes, funciona exactamente lo mismo a partir de 5 pulgadas, pero con una tolerancia un poco mayor, o sea, hasta -2 y +4. Eso es lo que las medidas finales en madera seca y calibre. Gabriel, ahí... Sí. No, un comentario nomás antes que cambies en cuanto a las escuadrillas, ¿no? Yo tengo, digamos, dos formas de poder comprar, como dice Gabriel, la madera. Una sería madera al barrer, digamos, 2x4, con las medidas que establece la tabla voluntaria mínimas, y después clasificar yo, ¿no? O mi equipo de mi empresa. La otra forma es comprar madera clasificada, que se está trabajando bastante con los aserraderos para que se encuentre esa madera clasificada en el mercado. Y por ejemplo, en la planilla de precios forestales de junio del INTA Concordia, que ahí pueden encontrar, está en madera reprocesada en uno de los rublos, el tirante estructural calibrado, cepillado de eucaliptus, ¿no? Entre la clase 1 y la clase 3, por ejemplo, tenemos que la clase 3, ¿no? la clase 1, la de mejor calidad o la de mayor resistencia, está, como dijo Gabriel, 148 pesos el pie. Contra en una clase 3, que a pesar de ser clase 3 para estructural, es una madera calibrada, o sea, y está seca al aire o seca en horno, por lo tanto no es una madera verde, digamos, es una madera que tiene una cierta calidad de calibrado y secado, está 100 pesos el pie. Y un tirante 2x4 común, como decíamos verde, no calibrado, que anda en los 78 pesos el pie. Entonces es una forma de dar valor a la madera dentro de los aserraderos también, esta misma clasificación, ¿no? Nosotros para construcción, no es que usamos cualquier madera, sino como viene diciendo Gabriel, se necesita una cierta escuadría, una cierta calidad, un cierto contenido de humedad. Y eso también a toda la región forestal le va dando un valor agregado, ¿no? Antes se vendía un tirante 2x4 verde sin calibrado a 78 pesos el pie, contra uno que está clasificado, calibrado, seco, que se puede vender a 148 pesos el pie. Y las empresas que construyen tienen la opción de comprar madera verde al barrer y clasificar ellos, o comprar ya madera clasificada de los aserraderos. Eso, Gabriel. Muy bien. Bueno, y después, para seguir con el tema medidas y compararlo con los revestimientos exteriores, generalmente la madera machimbrada se vende por metro cuadrado que cubre, y el precio va variando en base al espesor que tenga la pieza. Si media, 3/4, 1 pulgada, depende del espesor. Es más sencillo. Y un poco para enganchar lo que decía Ciro, el tema de clasificación por calidad, es decir, los defectos son cualquier irregularidad de imperfección en la madera que afecta a las propiedades físico-mecánicas en la madera estructural, y la parte estética en la madera para revestimiento, limitando su uso. Obviamente que el defecto es una discontinuidad en la madera, si bien es natural, y entonces acá se clasifica la madera por grados de calidad visual solamente para revestimiento, es decir, yo tengo que ver que no haya defectos y directamente la voy clasificando. Y en el caso de la madera estructural es una clasificación distinta porque es visual y resistente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo la clasifico visualmente, puede tener defectos, no tiene que ser una madera limpia sin ningún tipo de defectos, pero tiene que tener hasta determinado rango de defectos porque hacen a la resistencia de la pieza de madera. Lo interesante de la clasificación visual es que es un ensayo no destructivo. ¿Por qué podemos hacer nosotros un ensayo no destructivo y mirando la madera diciendo clase 1, clase 2, clase 3, como decía Ciro? Bueno, porque alguien ya hizo esa verificación, rompió un montón de madera y nos dio unos parámetros de módulo de rostura, módulo de elasticidad y densidad que nos permiten decir que es resistente para determinado uso. Esa es la diferencia. Es decir, que tienen un respaldo de ensayos
que hizo algún otro grupo y que eso está plasmado dentro de una norma, ya le digo, en la mayoría de las especies, y en el caso de que no está dentro de una norma IRAM, está dentro de los anexos en el CIRSOC 601, sobre todo para el pino ponderosa y para el álamo. Nada, esto por ahí. Un poco también para ilustrar esto, hay el INTI en el 2017 también sacó la clasificación visual para madera cerrada de uso estructural, para las dos maderas de mayor uso, para hacer un poco más amigable la lectura de la norma, y es para eucaliptus grandes y para el grupo de los pinos resinosos del NEA. Actualmente la norma de los pinos resinosos del NEA está siendo revisada por el IRAM. Entonces, para eucaliptus se utiliza la norma 9662-2 y básicamente, ¿qué hace la norma? Bueno, clasifica en 3 clases. Clase 1 y clase 2, que son de uso estructural, y clase 3, que son de rechazo para uso estructural. Son de rechazo para uso estructural en toda su longitud, porque si llega a tener algún defecto en algún extremo de la tabla, yo puedo hacer una viga más corta y para que pase esa viga a una categoría inmediata superior. Y acá hay un ejemplo, bueno, como ven, son tablas que todas tienen defecto, hasta la de clase 1 tiene defecto, pero tienen menos defecto y más chicos de los defectos, por lo tanto va a resistir más. La de clase 2 también es de uso estructural, tiene también defectos un poco más grandes, va a resistir menos que la 1, y la clase 3 ya tiene defectos que no le van a permitir resistir el uso que yo le voy a pedir. Por lo tanto, fíjense que acá tiene un nudo en la clase 3 que abarca casi el 80% del ancho de la pieza. Esta pieza yo la pongo a hacer fuerza y se va a romper por ahí. Por lo tanto, esa no la puedo usar para uso estructural. No quiere decir que no sirva para otros usos, pero para uso estructural, no. Un ejemplo para el eucalipto, por ejemplo, cuando yo hago un entramado de madera, para la solera superior, para los pies derechos, para la solera inferior, la norma me pide, el CIRSOC me pide que sea por lo menos clase 2. Puedo usar clase 1, pero es más cara, como decía Ciro. Entonces, obviamente que acá voy a poner clase 2. Pero para los dinteles, tanto de puertas o ventanas, la norma me pide que sea madera clase 1. Entonces, acá es donde está la diferencia en este caso, en los muros en 2x4. Cuando voy a hacer una cabreada en 1x3 me pide que sea todo clase 1 porque, bueno, obviamente es una madera de menor escuadría y tiene que resistir las cargas de la construcción. En pino, le decía, la norma es la 9670, actúa de la misma manera, o sea, tiene algunos otros considerandos porque tiene las particularidades de la especie. Clase 1 también tiene defectos, pero no tan grandes. Por ejemplo, un nudo 1/3 del centro. Acá en la clase 2 también estructural, el nudo hasta el 2/3 del centro. Y en la clase 3, si este nudo pasa de 2/3 del centro, ya no lo puedo usar. O si tiene una arista faltante, lo puedo usar porque tiene un lugar de apoyo. Ahora, si tiene arista faltante en 2 aristas, ya me compromete el apoyo de esta pieza, por lo tanto, tampoco lo puedo usar. Eso es lo que, en grandes rasgos y muy rápidamente, es lo que me va diciendo la norma. Que, como decía Ciro, si yo compro madera en bruto, puedo clasificar. De hecho, tanto Ciro como nosotros hacemos cursos de clasificación para clasificadores. No es complicado. En una o 2 jornadas se puede enseñar a clasificar y con una práctica de una semana ya se puede tener un operario que esté clasificando madera para uso estructural. Pero hay que enseñar y hay que aprender a usar la norma, porque después, si bien hay muchos defectos en la madera, después se van repitiendo y las normas están preparadas para hacer comparaciones en la mitad de la pieza, en 1/3 de la pieza, comparar medidas de la pieza y no son muchos los defectos que hay que evaluar. El que se hace el ojo por ahí ya ve primero los más limitantes y ya va pasando de categoría inferior la pieza que va teniendo defectos. Pero bueno, es algo que como
todavía hay muy pocos aserraderos que venden madera clasificada. Generalmente vamos a comprar la madera al barrer tenemos que desarmar las pilas, los lotes de madera, clasificarlas y hacer pilas clase 1, clase 2 y clase 3. Y ya le digo, la clase 3 no es que la descartemos, sino que podemos usar una pieza estructural más corta o para otros usos. Estos serían las 5 especies que están dentro del reglamento de construcción, con sus respectivas normas IRAM, y las que no tienen normas IRAM, como el Populus en vigas y el pino ponderosa en tabla y vigas, bueno, directamente están en los anexos del CIRSOC. ¿Y por qué usamos esto? Y bueno, porque no podemos hacer esto. Es decir, esto se construyó con madera no clasificada. Fíjense, un nudo pasa todo por acá, acá hay un nudo agrupado, esto está prohibido por usarlo para uso estructural. Nos ha pasado en alguna construcción que no hemos hecho nosotros, obviamente, que verificamos que esto no estaba clasificado, y esto ya cuando el operario estaba caminando acá arriba para poner el techo, se rompió la viga y tuvieron que empastillar. Bueno, esto salió barato, digamos, pero esto no lo puedo hacer, menos en una zona con nieve, donde entra a cargarse el techo. Por lo tanto, ese es el objetivo de la clasificación, es decir, hacer un material previsible. Por eso insistimos tanto en la clasificación. Bueno, y para ir terminando, factores que degradan la madera, hay varios factores, pero básicamente 4 son los más importantes. El fuego, el intemperismo, los insectos y la acción de hongos. Y de los 4, solo la acción del intemperismo nos interesa para los recubrimientos exteriores, porque en las construcciones, la parte estructural, la madera queda tapada, queda separada del suelo, queda tapada hacia arriba, en el interior y el exterior, por lo tanto está confinada y está protegida. Por lo tanto ahí el segundo defecto, o sea, el segundo agente de deterioro de la madera, que es intemperismo, no tenemos que darle importancia, o sea, no es importante. En cambio, las otros 3, fuego, insectos y acción fúngica, es importante para los 2 tipos de uso. Bueno, para la acción del fuego sabemos que tenemos que tener un combustible que es la madera, un comburente que es el oxígeno y una energía de activación o calor. Es decir, tienen que darse estas 3 condiciones simultáneas para que ocurra el incendio. Si yo corto alguna de estas 3 condiciones, ya el incendio no se da. Esto lo mostraba por ahí Diego en la clase anterior. Obviamente que nosotros, si construimos con piezas de determinado espesor y hay un incendio, el incendio empieza a formar una capa carbonosa y evita el pasaje del calor hacia adentro, y en un momento el fuego se detiene y la estructura todavía está en pie. Es un poco lo que le mostraba Diego la otra vez. Y cómo podemos mitigar el efecto del fuego. Bueno, hay productos que se denominan ignífugos, que pueden actuar tanto para aislación térmica como por inhibición de las reacciones de combustión. Acá tenemos 2 tipos de productos, 2 grupos de productos formadores de película y productos de impregnación. Los productos formadores de película tenemos las pinturas intumescentes, que son productos formadores de película que se aplican en capa gruesa, actúan sobre la superficie del sustrato, pero tienen la particularidad que cuando son sometidos a calor intenso aumentan el volumen, por lo tanto generando una capa más importante de aislación entre el fuego y la madera. Las pinturas retardantes de llama también forman película, actúan sobre la superficie inhibiendo la formación de llamas, son menos eficaces que las anteriores, pero obviamente que son productos que por ahí ya también se pueden usar en forma decorativa. Y los inhibidores de combustión son productos que no forman una película, sino que penetran en la madera ya actúan interfiriendo en las reacciones químicas que se generan en la combustión. Obviamente que una madera, si la voy para revestimiento exterior, yo voy a tener que darle un acabado posterior, y también puedo aplicarlo en un autoclave y protejo todo el volumen de la pieza de madera. Una pregunta, Gabriel. Sí. ¿Yo podría hacer una aplicación de este último producto que vos comentaste en una madera que ya está, supongamos, impregnada con CCA? En realidad lo que se hace,
se combina en una misma impregnación, se trata de poner el insecticida, el fungicida y el ignífugo. Ya si está impregnada por CCA, no conozco si alguien lo ha hecho, digamos, pero sería Está bien, volver a pero impregnar la madera. podés poner los 3 productos en el autoclave y tener la protección frente al fuego y de hongos e insectos. Sí, en realidad, por ejemplo, hay productos como el boro que tienen muy buena acción contra los insectos y contra el fuego. Entonces, ni siquiera necesito poner otros productos. O sea, el CCA no. El CCA, bueno, es insecticida y fungicida, muy efectivo, pero ante el fuego hemos hecho algunos ensayos y, bueno, por ahí larga algunos humos medios tóxicos, que ustedes saben que con el tema de en los incendios la mayor cantidad de decesos se produce por inhalaciones de monóxido o de humos que del fuego mismo, digamos. Entonces, pero no conozco una reimpregnación después del CCA con productos ignífugos. No, la verdad que no. No, está bien, pero se podría hacer dentro del mismo proceso. Exactamente, sí, sí. Insectos. Hay muchos insectos que atacan la madera, pero también los más importantes son dos. Uno son las termitas que atacan cualquier tipo de madera y afortunadamente, y porque no sé, porque somos argentinos, en nuestro país no hay reportes importantes del ataque de termites, sí lo hay en los países limítrofes. Y cuando tenemos problemas de termites, todos los otros problemas son chicos, digamos, porque es un problema importante. La termite vive en un termitero subterráneo, de ahí pasa a las viviendas, como son individuos fotófagos, es decir, tienen que vivir en la sombra, empiezan a trabajar atrás del revestimiento y nos damos cuenta que está atacado cuando vamos a golpear, cuando se resienten las estructuras. Afortunadamente nosotros no tenemos ese problema. Lo que sí tenemos es el taladro de las casas, que es el Inotrupes, que ese sí solamente en madera de pinos, no ataca latifoliadas, no hay reportes, y es una larva que obviamente que en realidad en el huevo puede estar entre 3 y 5 años latente dentro de la madera hasta que encuentra las condiciones adecuadas y empieza a eclosionar la larva. La larva es la que hace galerías internas. Tampoco tenemos evidencia externa, más allá de algún sonido a la noche muy silencioso, y aparece un agujero en la madera ya cuando sale el adulto para reinfectar otras maderas. Bueno, cuando tenemos infectada una madera con este tipo de taladro, realmente hay que cambiar la pieza. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer acá? Es prevenir. O sea, por lo menos en la pampa húmeda, por ahí en el sur no tengo muchos reportes de que ataque el taladro, pero en lo que es pampa húmeda, si vamos a construir con pino, nosotros recomendamos que sea con madera impregnada, porque esto puede aparecer en cualquier momento, es una lotería. Entonces hay que prevenir. Hay algunos métodos que se inyecta por ahí a presión el insecticida una vez que se detecta el insecto, pero no sabemos qué grado de ataque tiene, y aparte para inyectar con presión también tenemos que hacer agujeros en la madera, o sea que estamos resistiendo la estructura. O sea, lo más recomendado es la impregnación por vacío y presión. Eso también, el tema de le puse penta o le puse querosén con naftalina, eso es superficial. Obviamente que eso no llega a proteger la madera contra el insecto, porque el insecto está en el centro de la madera, solamente por método en autoclave con vacío y presión. No solo es superficial, sino que no es recomendable tirarle queroseno a la madera. Digo, no hagan eso en sus casas. Sí, y aparte la naftalina es una sublimación, es como lo ponemos en la ropa. Se termina y se termina de evaporar y se terminó el efecto. Pero bueno, todavía algunos techistas siguen recomendando y nos siguen preguntando en los cursos y eso. Por eso hay que desmitificar eso. Y el tema de que le digan que también algunos madereros lo dicen, por lo menos lo he escuchado hace 15 días acá en La Plata, que la madera, como todos los daños que produce el CCA,
entonces está pintada con penta y eso lo protege el bicho alpino. Y eso no es así. Claramente no es así, es una mala información. Gabriel, ¿sí? una acotación ahí a la impregnación, así como hablamos de la calidad con la clasificación estructural, en la impregnación por vacío presión, también es importante que es difícil hoy conseguirlo en el mercado, más allá de justamente lo que vos decías, de que el proveedor diga que está impregnada, debería tener una comprobación de retención y penetración, que son dos propiedades que comprueban que tan bien hecho está el proceso de impregnación. No es suficiente solo que nuestro proveedor nos diga que está impregnada, sino digamos, qué cantidad, qué penetración tuvo ese producto y qué retención tuvo ese producto, también está normado eso bajo una norma, y hay algunos laboratorios, entre ellos Íntima de Muebles y algunas empresas que venden también los productos, que hacen ese pequeño ensayo para saber realmente si está impregnada la madera, CCA o CCD, con las cantidades que se ajustan a la norma. Bien, y lo vemos junto a los insectos con los hongos porque, bueno, ya estuvimos hablando de CCA y de los productos de impregnación que atacan simultáneamente o protegen simultáneamente de los hongos y los insectos. Los hongos xilófagos, o sea, los que se alimentan de madera, igual que el fuego, se tienen que dar 3 condiciones simultáneas para que actúen. Una, que tengan el alimento, que es la madera; otra, un contenido de humedad adecuado; y otra, la presencia de oxígeno. Es decir, que en la madera, por eso se exige en la construcción que la madera estructural tenga menos del 19% de contenido de humedad, porque estos hongos se desarrollan cuando la madera tiene 20% de contenido de humedad hacia arriba. No quiere decir que desaparezca cuando la madera esté por debajo del 20% de contenido de humedad, pero sí cesa su actuación, o sea, no se pueden desarrollar. Por lo tanto, en la madera con menos de 20% de contenido de humedad no se desarrollan los hongos xilófagos, y como necesitan oxígeno, en la madera que está sumergida tampoco, digamos. Entonces, ustedes van a ver que cuando se pudre un poste, se pudre por el cuello, que es la interfase aire-suelo, porque ahí tienen los hongos todas las condiciones adecuadas. Entonces, ahí tienen el alimento de la madera, tienen la humedad que se va acumulando del suelo en la madera y tienen oxígeno. Es decir, más arriba del poste no tienen suficiente humedad y más abajo del poste no tienen suficiente oxígeno. Entonces, por eso es importante saber cuáles son las condiciones simultáneas que se tienen que dar para poder proteger la madera. Esto es una madera que con los hongos ya florecidos acá en casa. Y hay 2 tipos de pudrición, nada, esto es anecdótico. Si hay pudrición, la madera, si tiene evidencia de pudrición, la tenemos que eliminar. Eso en la clasificación dice bien claro: madera con evidencia de pudrición tiene que eliminarse, porque no solo afecta a esa pieza, sino que puede afectar las piezas contiguas. Por lo tanto, en cualquier norma, lo primero que van a decir es madera con indicio de pudrición, hay que eliminarlo. Si se puede quemar, mejor. Hay 2 tipos de pudrición: una castaña cúbica, que tiene esta forma más de cuadrados más oscuros, porque ataca el hongo básicamente, se alimenta de los hidratos de carbono, de la celulosa, que es la estructura de la madera, y la otra más fibrosa, que ataca primero lo que es el cementante, que es la lignina, entonces quedan como fibra de celulosa. Las 2 son complicadas. Obviamente que la más complicada de las 2 es la pudrición castaña, porque le afecta el componente estructural de la madera. Pero bueno, ninguna de las 2 es aceptable en madera para la construcción. Entonces acá volvemos a mostrar este aparatito, porque el mejor protector contra los hongos en la madera es el contenido de humedad. Por eso, lo que decía Diego también, es usar madera seca. En el horno, bueno, me garantiza que tiene un contenido de humedad, y si no me lo garantiza, yo voy con este aparatito y mido a ver si tiene contenido de humedad. Siempre, este 19% no es un contenido de humedad promedio de la pila, es el contenido de humedad de la tabla más húmeda o de la viga más húmeda. Es decir, si yo tengo una 19, otra 23 y otra 18,
No, en ese lote las que tienen, voy a tener que medir el contenido de humedad de todas las piezas y las que tienen más de 19 las tengo que seguir secando hasta que encuentre ese contenido de humedad por debajo del 19%. Eso también es importante. Y este aparatito es muy sencillo porque directamente se calibra con la especie que viene en el libro, con la temperatura, y tiene directamente un botoncito que se aprieta y va el contenido. Y tiene unas especificaciones de cómo se colocan los clavos y todas esas cosas, pero bueno, nada, es lo que quería volver a ponerlo acá para insistir en lo importante que es el contenido de humedad de la madera. Porque también cuando vamos a comprar madera, la maderera dice, sí, esta madera está acá de hace 6 meses o hace 2 años. Bueno, eso no me dice absolutamente nada. ¿Qué contenido de humedad tiene la madera? Y nosotros lo podemos verificar claramente llevando el aparatito, ir a la madera. Dice, discúlpeme, voy a ver el contenido de humedad del lote antes de comprar. Ya habíamos dicho esto, se puede secar al aire libre, se puede secar en horno secadero, esto ya lo habíamos dicho. Y la otra cuestión tiene que ver, cuando hablamos de degradación de la madera, unas son relacionados a la madera en sí, que las maderas nuestras son todas de baja durabilidad, algunas grandes tienen alguna durabilidad media, pero siempre hay que protegerlas. Y la otra cuestión es la categoría de riesgo, o sea, dónde va a estar ubicada la madera en el uso. Y porque nuestras maderas son naturalmente poco durables, nosotros no recomendamos usar madera en contacto con el suelo. O sea, nosotros recomendamos que la madera se coloque 30 centímetros por el suelo y de ahí para arriba podemos hacer todo de madera. También esto en Argentina, pero también en varios países utilizan la misma categoría. El riesgo R2, que madera interior sin contacto con el suelo, prácticamente no tiene, una madera interior no tiene casi riesgo, si está seca. Madera exterior en contacto temporario con agua, sería el caso de la madera de revestimiento exterior. El R2 sería el caso de la madera para la estructura. O sea, si la vivienda está bien construida con todas las aislaciones, con todas las membranas correspondientes, estaría dentro de la categoría madera interior sin contacto con el agua. Por lo tanto, sería un riesgo muy pequeño, el menor de los riesgos. Y la madera exterior ya tendría un más riesgo, por un lado del intemperismo, pero por otro lado porque está sometido a cambios temporarios de humedad o por rocío, o por lluvia, por nieve. Y después los otros es madera en R4, es madera enterrada, que es la categoría que se utiliza para los postes, y madera bajo agua dulce, y el peor riesgo para la madera es bajo agua salada. Y entonces, cuando hablamos de la relación de la madera con el agua en la construcción, lo primero que tenemos que estar pensando antes de poner cualquier químico es la protección por diseño. Es decir, cuando diseñamos determinada construcción, hay algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Primero, les decía, separar 30 centímetros la madera del suelo y a partir de ahí usar la madera. Esto si es una fundación de cemento, va con una malla asfáltica, se pone una malla asfáltica, después se pone una madera de pino impregnado y después recién se empieza a armar el muro si vamos a hablar de álamo o de eucalipto grande. Y lo mismo para el tema de termites, pero también de otros insectos, como queda como una envolvente ventilada detrás del revestimiento exterior, que la idea es que corra el aire y que vaya secando y vaya aislando también. Bueno, cuando ocurre eso, en la parte de abajo hay que poner una malla metálica anti-insecto, que es muy sencilla de colocar. La otra cuestión es usar envolventes ventiladas. Esto está muy visto y muy estudiado para las cuestiones de aislación térmica, pero también hace a que si yo tengo bolsones de condensación de humedad detrás de la madera, esta circulación del aire me va a remover esos bolsones, va a tener la madera seca y por lo tanto no va a subir la humedad por encima del 20% por humedad permanente en la madera y no voy a tener el riesgo de que empiecen a atacar los hongos xilófonos.
La otra cuestión es permitir un rápido escurrimiento en todo lo que sea el revestimiento exterior, es decir, todo con determinado ángulo para que el agua escurra. En este caso tiene un revestimiento colocado en vertical, pero si lo colocamos en forma horizontal, tiene una forma el revestimiento exterior para que el agua siempre vaya saliendo hacia el exterior de la vivienda y no se vaya metiendo entre madera y madera en el machimbre, para que no vaya acumulándose agua, como siempre, aumentando el contenido de humedad y permitiendo el desarrollo de los hongos. Esto es muy importante. Nosotros, fíjense que cuando generalmente encontramos una pudrición en un marco de madera, siempre generalmente lo vamos a encontrar en estas esquinas, digamos, es donde empieza a condensarse el agua, donde empieza a acumularse el agua, esta humedad empieza a subir del 20, el 30, está mucho tiempo acá y los hongos empiezan a actuar y vamos a verlo con el deterioro de la madera. Y la otra cuestión es diseñar o aleros perimetrales o espacios semicubiertos o galerías que también dan una protección contra los agentes que van a deteriorar la madera. Y si no, tenemos lo que es protección profunda, que puede ser tanto para madera estructural como para revestimientos. En la Argentina tenemos la norma IRAM bastante viejita, que es del 1998, 9600. Muy pocos productos. Acá simplemente se podría usar el CCB y el CCA. Es decir, para R2 podríamos usar el CCB, que es el cromo, cobre y boro. El cromo es el fijador, el cobre es fungicida y el boro es insecticida, y también tiene características de ignífugo, porque el CCB lo que tiene es que se lixivia con la lluvia, entonces yo no lo puedo poner en contacto al exterior, un revestimiento exterior no lo puedo poner, pero sí en el muro interior, en la estructura, donde no tengo el riesgo de lixiviación. Y hoy, según la norma IRAM, el único producto que puedo poner para revestimiento exterior en la Argentina es el CCA, que es, en vez de usar como insecticida el boro, se usa como insecticida el arsénico. Obviamente que el cromo y el arsénico son productos cancerígenos y están cuestionados en Europa, en Norteamérica, en Canadá y Estados Unidos, están cuestionados su uso en vivienda. Pero bueno, en la Argentina no tenemos otra, según la norma, otra posibilidad. Y acá es un poco lo que le decía, Ciro. La norma me dice que es retención, es decir, no alcanza que la madera esté impregnada y que tenga un color verdoso, sino que por lo menos para uso estructural, en el caso del riesgo R2, yo tengo que tener 8,5 y 9,5. Y acá es lo que le decía también, lo que tiene que ver con la homogeneidad de la madera. En la conífera menos y en la latifoliada un poco más, 1 kilo más. Si uso CCA, 6,4 y 7,2, porque en realidad es más efectivo el producto, por lo tanto no necesito ponerle tanto. Y para uso no estructural baja la cantidad de producto. Esto en realidad fue, la norma actual termina acá y es todo de acá para la izquierda. Había un borrador de norma que se hizo en el 2000 que incorporaba esto, que es bastante interesante, pero nunca se llegó a implementar. Obviamente que la creosota no se puede usar, es para uso de postes exteriores nada más. Y comparando con el país vecino, cruzando la cordillera, ellos trabajan mucho con el pino radiata, con una construcción mucho más aceitada que nosotros, y ahí tiene una norma donde van incorporando otros productos, que básicamente hoy lo que más se está usando es el cobre micronizado, que es este producto, que me sirve también hasta R5, es decir, hasta madera en contacto con agua dulce. Y si no, se puede usar el bórax, que hasta para la estructura interior, que es R2, se puede usar y tranquilamente no tenemos acá ni cromo ni arsénico. Obviamente que manejan también o no, conservan en la norma los productos de cromo y arsénico y la creosota. Y los otros son insecticidas, básicamente, permetrinas, que también algunos están permitidos, otros no. Pero básicamente lo que están utilizando acá en Chile es para la madera de pino radiata impregnado para la construcción, es el cobre micronizado.
da un color medio celestoso a la madera, como el verdoso del CCA, no pasa nada. Otra forma de proteger la madera para revestimientos exteriores. Podría ser también para madera estructural, que es la madera acetilada. En Chile también están trabajando con esto. En Argentina no conozco que alguien esté trabajando. Simplemente lo que se hace es, como en la estructura la madera tiene oxidrilos libres que permiten la absorción del agua y obviamente cuando el clima es muy seco, la desorción de la madera, lo que hacen en un proceso de acetilación es cambiar esos grupos oxidrilos por grupos acetilos. Entonces, primero que logran y que la madera no sea tan higroscópica. Entonces se logra un producto más, un producto con menos movimiento, menos contracción y menos hinchamiento. Y bueno, obviamente que al permitir menos la absorción, al no permitir la absorción del agua, porque ya están ocupados los espacios de los oxidrilos por acetilos, también no se eleva tanto el contenido de humedad de la madera y no tenemos riesgo que ataquen los hongos. Eso es madera acetilada que simplemente con ácido acético se hace la impregnación. Después, si hablamos de intemperismo, esto solamente hay que tener en cuenta para los revestimientos exteriores y básicamente hay muchos factores que actúan en el intemperismo, pero para simplificarlo, básicamente los rayos ultravioletas del sol que producen un cambio de color en la madera, que es superficial, y un deterioro de la textura. Y la humedad, en sus distintas formas, lluvia, rocío, vapor, que también deteriora la estructura, y una vez que deteriora la estructura, empieza a acumularse agua dentro de la madera, empieza a subir el contenido de humedad y otra vez empezamos con los problemas bióticos. Entonces existen protección superficial que aparte es decorativa, que evita la fotodegradación de la madera, disminuyendo la humidificación y la incidencia de los rayos ultravioletas. Obviamente que si esto lo mezclo o lo combino con una impregnación profunda, hace una protección completa de la madera. Recubrimientos tienen que garantizar la funcionalidad de la forma de la pieza, proteger contra la lluvia, igualar la presión de vapor y proteger contra la UV. Hay varios productos en el mercado. Básicamente lo podemos clasificar en opacos y transparentes. Nosotros en esta zona, en la Pampa Húmeda, recomendamos utilizar para revestimientos de madera recubrimientos opacos porque con los recubrimientos transparentes tienen mucho menos durabilidad y hay que reponerlos más frecuentemente. Hay productos formadores de películas y no formadores de película. Los formadores de películas son los barnices y las lacas, que serían los productos más antiguos, y los más nuevos son los no formadores de película, formadores de una micropelícula, que son las ures aceite. Ustedes van a leer en el membrete de las latas que se permite respirar la madera. ¿Qué hace esta micropelícula? Permite un intercambio gaseoso del vapor de agua de la madera con el exterior. Pueden ser con solvente orgánico, obviamente más amigable con el ambiente, con solvente a base de agua. Y bueno, estos cuatro son básicamente los productos que van a encontrar en el mercado: los esmaltes sintéticos, las lacas y barnices, los barnices a poro abierto, las ures o stain, y recientemente, no tan reciente, pero bueno, están empezando a incorporarse al mercado los aceites de lino y tung o la combinación de ambos. Sintéticamente, los esmaltes forman una película opaca, tienen la mayor duración. La última casa que hemos construido acá en La Plata, repintamos a los 7 años. Permite seguir el movimiento de la madera en función de la flexibilidad de la resina que incorporen. Hay algunos mejores, otros peores. Contienen pigmentos que protegen la resina y evitan la pérdida de degradación. Y obviamente que con el paso del tiempo se rompe la película, hay que decapar y pintar de vuelta. Esto es un ejemplo de un ensayo que hicimos, cómo estaba un esmalte sintético blanco en el día 0 que lo colocamos, y
después de 660 días, 20 meses, todavía había producto. Esto es un ensayo donde se ponen bajo norma, en las peores condiciones, a ensayar los productos como para hacer un ranking. Consulta, ¿ese ensayo en qué posición estaba? Eso se coloca a 45 grados y orientado al norte, acá en el hemisferio sur. Ok. Los barnices o lacas forman película sólida, transparente. La duración en nuestra zona, los ensayos que hemos hecho nosotros con 3 productos de mercado, de los más conocidos, nos duraron menos de un año. Es una película rígida, entonces por ahí no sigue los movimientos de contracción y hinchamiento de la madera. Si empiezan a agrietar, cuando se empiezan a agrietar, el agua entra en la madera, queda confinada, no puede salir y por lo tanto acelera el proceso de degradación de la pieza de la madera. Obviamente porque no tiene pigmento, porque son transparentes, por lo tanto se degradan rápidamente. Y su mantenimiento, igual que el esmalte sintético, exige eliminar la capa anterior. Y este es el mismo ensayo con 3 barnices de mercado al día 0 y a los 20 meses. Fíjense que prácticamente no quedó nada de producto en la superficie de la pieza de madera. Esta madera es de pino ponderoso, el sustrato, porque también tiene que ver el anclaje de donde vamos a colocar este revestimiento. Digamos, en maderas más duras, obviamente que es más complicado el anclaje, por lo tanto dura menos. Pino ponderosa es una madera semiblanda de una densidad de 450, 500 kilos por metro cúbico. Barnices a poro abierto, lasures o stain, no forman película sólida, forman una micropelícula que también desaparece con el tiempo. La duración es intermedia entre el esmalte y el barniz. Nosotros acá tuvimos buena experiencia, 3, 4 años dura bien. Obviamente que esta micropelícula, al ser no tan rígida, acompaña el movimiento de contracción e hinchamiento de la madera. La resina incorpora el producto, se introduce superficialmente en la madera, por lo tanto una pequeña parte queda superficialmente, y esto más o menos es el mismo ensayo, probando 3 lasures de mercado también, cuando los colocamos y a los 20 meses. También hay bastante producto, muy buena performance. Después, bueno, con el tiempo se va perdiendo, y la ventaja que tienen estos lasures es que con un lijado fino o con una limpieza y un lijado no tengo que decapar porque no forma capa, por lo tanto es mucho más sencillo el mantenimiento para el recambio del producto. Bueno, estos son otros productos que probamos, pero son en desarrollo. Lo que sí, les quería mostrar el testigo de abajo, que es madera de pino ponderosa recién colocada, y a los 20 meses. Fíjense que se agrisó, pero tampoco se deterioró. Por lo tanto, esa pieza, si uno, obviamente esta está clavada, pero si esa pieza uno la cepilla nuevamente, abajo tiene la madera intacta, digamos. El tema del intemperismo es una acción superficial en la madera, hasta determinado grado. Y después aceite de lino tung se aplica sobre la madera sin tratar o sobre la madera quemada por un método que después les voy a nombrar. Y lo estamos estudiando en La Plata, todavía no tenemos resultados. Sí hacen más uniforme la superficie y el color de la madera quemada. Y obviamente también para el mantenimiento es sencillo. Esto es sobre madera de sauce. El de la izquierda es madera, el más brilloso es aceite de lino, y el de la derecha es aceite de tung. Ahora, el aceite de tung viene de Misiones, tiene una trazabilidad más aceptable. El aceite de lino que se compra en las ferreterías no es confiable porque, bueno, tiene de todo. ¿Por qué? Y porque el aceite de lino puro es caro, es muy caro. Entonces, nosotros probamos un producto comprado en una ferretería y estamos haciendo un análisis a ver qué tenía adentro, porque es probable que de lino tenga poco. Este es un ensayo que estamos haciendo sobre madera de sauce, y acá hay otros 2 productos. Este que en el borde superior izquierdo es una mezcla de aceites emulsionables en agua, oscuro, y acá
esto más claro, perdón, y esto más oscuro, más marroncito es otro color, pero también de aceites emulsionables en agua. Esto es un ensayo que estamos haciendo con una química de la zona. Es una mezcla de aceite de lino y tung. Emulsionable en agua es interesante porque se aplica en agua y los pinceles se limpian con agua, es muy fácil de aplicar. El tema es que los productos son importados y es muy caro. Entonces, todavía no lo van a encontrar en el mercado porque el tema de la ecuación de costos todavía no estaría dando en esta coyuntura, pero técnicamente funciona. Nosotros nos está dando buenos resultados el oscuro. Claro, evidentemente ha tenido algún problema con el fungicida porque se le han formado algunos hongos en la pintura arriba, pero bueno, es cuestión de ajustar la fórmula nada más. Pero bueno, quería mostrárselo como producto novedoso, porque aparte son aceites, son al agua, tienen una serie de ventajas sobre los productos al solvente. Y también hay productos que nos dieron muy buen resultado de esmaltes sintéticos blancos al agua. Eso también es interesante por una cuestión ambiental y por una cuestión de mantenimiento y de los elementos de trabajo. Un poco para definir esto, los esmaltes son pinturas formadoras de película, poro cerrado, no permiten la visualización de la veta de la madera, están formados por pigmentos sólidos, aglutinantes y secantes. Los barnices son productos compuestos por aglutinantes, plastificantes, disolventes y diluyentes que, posterior a su aplicación y en estado seco, originan una película insoluble, adherente, dura, generalmente lisa y brillante, que permite visualizar la veta de la madera. Obviamente, nosotros decimos, quieren usar que se vea la madera, bueno, úsenlos en los semicubiertos o en el interior, no expuestos a los UV. Los lasures o steins son recubrimientos transparentes o semitransparentes que no forman una película, presentan un acabado por abierto, que resulta un regulador del contenido de la madera entre la madera y el aire. Son productos en base orgánica, soluble e insoluble en agua, que presentan pigmentos minerales que reflejan los UV. Y eso es interesante. Bueno, otra cuestión que se está poniendo por ahí de moda es que es la madera quemada a soplete o método Shakizuki, que es realmente quemar a soplete quemar con un soplete la madera, pasarle un cepillo de alambre no muy fuerte para no sacar todo lo quemado, o con agua, y finalmente pasarle un aceite de lino o un aceite de tubo. Esto es una técnica japonesa que ancestralmente lo hacen con ciprés y funciona bien. Acá en la Argentina se ha probado, algunos ahí en Federación han probado con madera de Eucalyptus grandis y con el tiempo se lava. Nosotros lo que tenemos acá con sauce también se entra a lavar. No sé si no le ajustamos en la técnica o si es problema de la especie, pero es una técnica que hay que ajustar por ahí. Es interesante por el tema del diseño. Es una casa en el bosque en Chile, donde tiene chapa de techo negro y esta madera quemada, es muy interesante al diseño. Después, esto solamente para revestimiento exterior, porque la madera termotratada se trata la madera a alta temperatura y produce microgrietas que pueden afectar la cuestión estructural, pero sí para madera revestimiento exterior, es un método que simplemente es un tratamiento térmico a elevada temperatura, con ausencia de oxígeno, obviamente, para evitar la combustión. Y esto se está usando bastante para revestimientos en Europa, con pino, álamo, abedul y fresno, digamos. Entonces, esto es un método muy amigable con el ambiente y que está funcionando y se está aplicando. En la Argentina no conozco quién lo está, si alguna empresa lo está comercializando. Y finalmente, lo que más de moda está es fachada de madera sin tratamiento. ¿Qué pasa? Y bueno, simplemente la madera se agrisa, tiene su estética. Obviamente que si esto lo hacemos en lugares de menor radiación, o sea, no en la pampa húmeda ni en el norte del país, pero más en el sur del país, por ahí tiene mayor duración. Acá funciona también. Es un revestimiento exterior, es decir, que yo lo puedo dejar así, usarlo hasta que empiece a deteriorarse.
retirar el recubrimiento y poner otro recubrimiento de madera en otra posición, otro recubrimiento. Me permite hacer cambios, obviamente que esto no me va a durar toda la vida, pero es una tendencia que también se está viendo tanto en madera revestimiento como en madera de deck, porque bueno, siempre hay una preocupación con el tema de los decks porque todos los años hay que repintar, porque se de madera dura, y bueno, y es trabajo y es costo, y hay toda una cuestión que también algunos ensayos que se están haciendo en Entre Ríos con eucaliptus grandes en algunas casas particulares, a ver cómo funciona el tema, como para que vean otra forma de usar la madera. Bien, el resumen. Bueno, vimos las particularidades de la madera, coníferas latifoliadas, vimos las propiedades anatómicas, físico-químicas, densidad, porosidad, agua, todo el tema fenoles para durabilidad de la madera. Vimos uso de la madera, que podía ser estructural o no estructural. Vimos contenido de humedad, cómo se seca la madera y cómo se tiene que medir y qué contenido de humedad tenemos que usar la madera. Los tipos de degradación más frecuentes, fuego, intemperismo, insecto, hongos. Vimos la protección por diseño, fundaciones, aleros, envolventes ventiladas, malla anti-insectos, sistema de eliminación rápida de agua, para ambos usos, pero fundamentalmente para revestimiento, que es el que está expuesto exterior. Vimos protección profunda, que puede ser insecticida, fungicida e ignífugo, para ambos usos. Vimos la protección superficial, esmaltes, laca, barnices, lasures, aceites, que esto se puede combinar también con ignífugos, con insecticida y fungicida, para usos en revestimientos. Vimos otros métodos de protección, quemado y termotratamiento para uso solamente en revestimiento y la acetilación para ambos usos. Y la otra cuestión de combinación de métodos, una combinación de impregnación profunda con un tratamiento superficial, un quemado con protección superficial con aceite, una protección por diseño y protección superficial, un autoclavado y un recubrimiento superficial. Y por último vimos fachadas sin tratamiento como también un método, una forma de usar la madera. Yo termino de hablar por ahora. Bueno, muy bien. Yo recién pensaba, si quieren, hacemos un poquito de charla antes de cerrar. Uno diría, yo y todo esto tengo que hacer para construir madera. Bueno, quédense tranquilos que es mucho menos grave de lo que parece. Entonces yo pensaba, ¿qué cosas de la construcción que llamamos tradicional, entre paréntesis húmeda, hacemos? Bueno, ¿quién, por ejemplo, cuando haces un hormigón en la obra, lo que llamamos in situ, ¿no? Con el contratista, con una perita y demás, por ejemplo, ¿no? ¿Quién controla exactamente la cantidad de cemento, áridos y aguas que van a la mezcla, ¿no? Es un, por suerte, coeficiente de seguridad, ¿no? Es un más o menos 1,33, la cantidad de agua es un poco a sentimiento. Ya cuando tenés que hacer una construcción quizás un poco más compleja, bueno, ¿qué haces? Pedís hormigón elaborado y ¿quién te dice que es H21, H25, H30? Mandás a analizar. Como si tenés que hacer una estructura, digamos, de cierto cuidado en una madera impregnada, supongamos, y vos pediste madera, no sé, impregnada 6 kilos, por el uso que vas a tener, bueno, también mandás a ensayar, ¿no? Mandás a ensayar lo que decía Ciro, ¿no? Cuál es la retención que tiene y la cantidad de kilos con la que la vas a utilizar. Todo esto que muy bien mencionaba Gabriel, con muchos datos duros, uno diría, mira, tenemos la suerte de que está toda esta documentación técnica, pero no es que uno la tenga que leer forzosamente, es decir, por suerte la tenemos. ¿Y por qué la tenemos? Porque a la madera siempre se le va a exigir más. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, si yo hago una mampostería estructural con bloque de cerámico portante, uno diría, che, es importante
el dosaje de la mezcla de asiento, ¿no? Porque finalmente es con lo que se asientan los ladrillos que son estructurales. ¿Quién controla que sea un cuarto 1, 3? Pues sí. Isabelino está seguro, ¿no? Que le puso un cuarto 1, 3. Sí, arquitecto, quédese tranquilo. Quiero decir, aceptamos un montón de cosas para el resto de la construcción, pero cuando es madera, muchas veces pretendemos ser enormemente sofisticados. Afortunadamente tenemos, como decía Gabriel, hay reglas de clasificación visual que son bastante sencillas de interpretar, y uno mismo lo puede hacer en obra. ¿Qué pasa si no consigo, como es habitual, un proveedor de madera que clasifique? Vos muy sencillamente podés clasificar en la obra, en la obra o en el taller donde haces tu panelizado de bastidores. A mí me sucede, ¿qué hago con todas aquellas maderas que tienen defecto? Bueno, supongamos, existen antepechos, ¿no? Que no son estructurales, ahí podés poner cualquier madera. La madera que no te sirve como, vamos a suponer, para hacer un parante o una solera, porque no está dentro de los rangos que te habla el CIRSOC, bueno, van para sostén de instalaciones, para otras funciones que no requieren de ser estructural. O sea, eh, más allá que todo esto por momentos parecía como enormemente complejo, finalmente la práctica no lo es tanto. Y por ahí Gabriel decía una cosa, hablaba del diseño. Por suerte un montón de estas cosas se pueden diseñar. Y cuando hablaba del tema de los hongos, es decir, mira, que la madera esté seca, ¿no? Porque si no, si se humedece porque se junta agua, supongamos en un alféizar, o se junta agua en un revestimiento, esa agua podría provocar las condiciones necesarias para que se desarrollen hongos. Todo esto se puede evitar con diseño, que es básicamente, acá habrá una mayoría de arquitectos, es diseñando un buen detalle constructivo, casi con sentido común, eliminás la mayor cantidad posible de, de patologías. Y si de todas maneras se moja, por ahí Héctor Cherbo, que es un diseñador de estructuras de madera muy conocido que falleció hace poco, es de Santa Fe, ¿no? No recuerdo ahora. Rosarino era, sí, santafesino. Sí, De Rosario era Héctor. él decía, el agua es para la madera, él hablaba de la suegra, yo voy a decir, para no entrar en un tema de género, que es como un familiar indeseable. Mira, si tiene que venir a cenar, que venga, pero que se vaya lo más rápido posible. Este, con diseño, gran parte de los problemas que hoy mencionaba Gabriel, que podés tener con la madera, que basta con anticiparlos, no los vas a tener. Y para aquellos problemas que con diseño no los podés resolver, pues supongamos que uno puede evitar de pronto que se meta algún insecto xilófago con el diseño, pero bueno, el mercado te provee de una cantidad de técnicas o de productos químicos que te permiten tener una vivienda de madera tan durable como una de mampostería, con lo cual todo esto al principio puede ser, uy, cuántas cosas hay que tener en cuenta, pero básicamente digamos, es una metodología de diseño. Hay que diseñar. La construcción en seco en general requiere de más horas de tablero y estudio que de inventar cosas en la obra, cosa que en general a los arquitectos nos gusta bastante. Requiere de previsión. Simplemente lo que tenés que saber es, bueno, cuáles son los momentos o las cuestiones del medio ambiente que va a hacer presión sobre el material madera, a las cuales tenemos que anteponernos previamente para no tener problemas luego en la vida útil de una construcción. Y ahí lo dejo un poco abierto para si quieren comentar algo. Yo siempre digo, mira, te van a pasar un montón de cosas, bueno, uy, pero todavía se está trabajando hace varios años, por ejemplo, con el rotulado, o sea, que la madera simplemente tenga un sello que diga
qué grado estructural es de acuerdo a la normativa, y supongamos, si es impregnada, qué impregnación tiene, ¿no? Como para uno directamente cuando va a la góndola, quiero de esta. Todavía no aparece porque a veces a los madereros les cuesta un poquito ponerse de acuerdo, pero es muy sencillo, ¿no? Así que digo, métanse en esto, que es un camino muy apasionante. Es excelente la información, saludos desde San Martín, no sabemos si de acá de Buenos Aires o de los Andes. De los Andes, qué grande. Estuve ahí hace un par de semanas, dando otra charla de estas así, evangelizadoras. No, yo creí que me saludaba alguien de mi pueblo. Yo soy de un pueblito del sur de La Pampa que se llama General San Martín. No, este dice que es de los Andes. Tiene más glamour. Gracias, Andrés. Sí, Andrés. No, con respecto por ahí, Diego, lo que vos mencionabas es importante y está muy bueno que veo, o vos por lo menos ves que hay muchos arquitectos, porque bueno, también es un poco, ¿no? que el cliente empiece a conocer estas cosas, que por eso también estamos saliendo de muchos años de trabajar entre madereros, digamos, Gabriel, nosotros somos de la madera, y ir a quien realmente usa el producto que nosotros conocemos y la demanda que tiene. Y está bueno estas charlas para que desde la parte de arquitectura y de maestros mayores de obras, ingenieros civiles, empiecen a conocer y a empezar a demandar a las madereras algunas de estas cosas que estamos mencionando, ¿no? Porque hoy se van a encontrar, probablemente en la mayoría de las madereras, que no van a encontrar madera clasificada, que no van a encontrar madera con el sello que le diga qué clase tiene, qué escuadría tiene, y si está seca en horno o seca al aire. No van a encontrar un sello que diga cuánto tiene de retención esa madera de CSA. Entonces hay un montón de dudas que está bueno a partir de esto que ustedes vayan teniendo conocimiento para empezar a exigir al mercado. Muchas veces cuando nosotros arrancamos con el tema del 2x4 en la zona de Entre Ríos, directamente los aserraderos, la primera contestación que daban muchas veces que no se podía producir. La pregunta que le hacíamos es: si haces 2x6, haces 2x8, haces 2x3, ¿por qué 2x4 no? Bueno, era una cuestión más que no de poder producir, de cuestión de mercado. Cuando empezó a haber demanda, los aserraderos hoy, hay 5 o 6 aserraderos que lo hacen al 2x4 y lo hacen clasificado. O sea, una vez que existe la demanda, también fácilmente la industria se va adaptando a esa demanda que va apareciendo. Pero primero tiene que haber una demanda del mercado, que eso muchas veces, en nuestro país, lamentablemente, muchas veces prima el precio y no tanto la calidad. Y esa demanda muchas veces decimos debiera venir por parte de los profesionales diseñadores, son un poco, más allá que los propietarios, como les llamamos nosotros, los clientes, cada vez más se empiezan a tener la inquietud de esta tecnología, pero uno dijera, ¿quién receta el medicamento? Sí, la gente se autorreceta, pero en realidad ¿quién lo receta? El médico. ¿Quién debería recetar los materiales de construcción? No sé, los ingenieros, los arquitectos, los maestros mayores de obra, los profesionales que estamos en el rubro de la construcción. Ahí aprovecho, ahí les voy a copiar un link que quedamos la vez pasada, igual después te lo paso, Diego, para que lo distribuyas. Gran parte de lo que comentaba Gabriel, la tabla voluntaria, la tabla de clasificación visual y demás, les voy a pasar un link desde el cual se pueden bajar todo eso y algunos otros materiales técnicos, el SIRSOC, por ejemplo, y otras cosas que les pueden ser útiles. Ahí estoy copiando el link. Ahí hay un listado con el SIRSOC, la tabla voluntaria de medidas, la de clasificación visual, etcétera, etcétera. Un agradecimiento a los impulsores de este seminario. Saludos de Escuela Técnica 6, de Cava. Bueno, muchas gracias. Por suerte hubo mucha gente acá en la organización de esto.
Antes eran más charlas solitarias, ¿no? Que uno iba a dar, me acuerdo que yo iba y lo acompañaba a Barroso, y de a poco, bueno, estamos empezando a hacer más y la verdad, bueno, ellos ya lo saben, pero siempre un gusto estar dando con Ciro y con Gabriel, que ya nos conocemos hace unos cuantos años. Diego, discúlpame, Sí, yo quería agregar que, digamos, la grabación de del primer módulo del curso va a estar disponible en Capba 9 TV, que es el canal de YouTube del distrito, más allá de que ustedes también sé que lo difunden por sus canales. Va a estar disponible en un par de días ya la grabación colgada ahí, y el seminario de la semana pasada ya está disponible, si alguien lo quiere revisar o lo quiere ver nuevamente. tienen que entrar, suscribirse y darle me gusta, ¿no? Como dicen todos los Claro, es youtubers. importante. Acá les pongo la dirección del canal de YouTube. Bueno, para la clase que viene, para el miércoles que viene, clase suena muy, muy formal, vamos a empezar a hacer como un desarrollo, ¿no? de cómo fundar en estos sistemas, cómo son los muros. Siempre nos vamos a básicamente orientar al sistema entramado porque es el más difundido en nuestro país y hoy porque es el sistema que es considerado como tradicional, ¿no? En Argentina. Vamos a mencionar otros que también existen, que un poquito muy por arriba comenté en el anterior encuentro. Y bueno, y las próximas 2 clases vamos a, digamos, como a sacarle las tripas al sistema. Con algunas recomendaciones de qué cosas básicamente tener en cuenta para tener una construcción saludable y después de ahí lo que cada diseñador tenga previsto. Y la última, la idea es hacer como un recorrido por varias obras, que estoy tratando de cerrar con otros 2 colegas arquitectos para que nos muestren algunas obras. Ahí vemos que están de Wood Frame Pilar. Yo conocí a Silvia hace muy poco, desde Villa Gesell, también por acá, muy interesante y didáctico. Raúl de Villa Gesell. Yo aparezco en YouTube acá comentándolo. Sí. Lo que dice la gente. Eso es en los YouTube para estirar el programa, ¿viste? Bueno, estuvo muy buena la charla, muy completa. Cerramos muy horario. Bien. Bueno, muchas gracias. Vuelvo a agradecer la presencia porque es como dice Diego, el tema de la difusión del buen uso de la madera. No nos cansamos de hacerlo con Ciro, que fue alumno mío. O sea, con eso les quiero decir que es mucho más joven que yo, pero la verdad que la viene remando también desde el INTA Concordia y nosotros trabajamos juntos, obviamente, en este tema y la verdad que nos gusta mucho hablar con otros colegas, no entre forestales, porque aparte producimos una endogamia que como no somos muchos, tampoco no podemos difundir mucho, pero está muy bueno que podemos interrelacionar con arquitectos, con ingenieros, con maestros mayor de obra y discutir el tema de la madera y las dudas, porque nosotros tampoco las sabemos todas, pero sí tener los comentarios de qué pasa en la obra, qué encuentran, qué no encuentran. El mercado maderero ha mejorado, pero tiene que mejorar muchísimo más. Y bueno, nosotros desde la universidad o de los del INTA, en este caso, siempre estamos dispuestos por lo menos a charlar cuando nos inviten o a participar de debates, porque obviamente que estamos aprendiendo de construcción, nosotros de arquitectos, nada, miramos la casa de afuera, pero bueno, nos interesa que se use bien la madera. Eso es por lo menos lo que nos interesa a nosotros, digamos. Bueno, no sé si les parece, ya hoy podemos ir cerrando, no sé, Diego. Sí, no, de vuelta nuevamente agradecerles a los 3 por las disertaciones, muy completa la información, fundamental digamos, para poner en funcionamiento este sistema constructivo que acá, ya lo dije en el seminario pasado, hay un grupo muy importante de colegas que lo llevan adelante. En Mar del Plata la cátedra de Jorge Barroso fue como fundacional el tema pero a lo largo de todo el distrito nuestro, que prácticamente toda la costa atlántica,
se utiliza mucho por una cuestión paisajística y, digamos, es como que como que se lleva bien con el entorno, ¿no? Así que les agradezco la participación y esperamos el segundo módulo que sea igual de fructífero que este. Muy bien. Les mando un saludo y bueno, nos estamos viendo el próximo miércoles. Nos vemos el miércoles. Gracias a Todo todos. bien. Miércoles. Hasta Muchas luego. gracias Nos a vemos. todos. Hasta luego. Hasta luego.